3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Entramos en esta segunda hora, esta primera edición del Espacio en Blanco en su cuarta temporada aquí en Radio Nacional. Mañana la inauguramos con todas las voces, todas las nuevas ideas que tenemos, los nuevos colaboradores, las nuevas secciones. No os lo perdáis. Y ahora todavía nos queda mucho que hablar. Estamos hablando de cosas medievales que quizá tienen todavía repercusión en nuestro mundo, y dentro de un momento hablaremos del 11S con diferentes teorías y historias de tiburones y información de ese congreso en el que estamos colaborando para conseguir fondos para esa gente que está muriendo en África, y muchas más cosas aparte de premios. Tenemos 3 para sortear entre toda la gente que nos llame: 900-137-137, o el email espacioenblanco@rtv.es, o nuestro muro de Facebook. Entráis y nos buscáis por ahí. Y seguimos todavía con estos 3 profesores de diferentes universidades en Andalucía que están preparando ese curso, la atracción por lo oculto, con esa otra introducción para hablarnos de otro aspecto más que nos faltaba. Luis, ¿sigues por ahí? Sí, seguimos. Si tienes alguna clave para buscar tesoros, hay unos cuantos amigos que te lo agradecerían. Yo estoy intentando ponerlo en práctica, no te creas, porque conservo algún pequeño encantamiento que dejaron los moriscos en el siglo XVI. ¿Sí? ¿Lo tienes? Y estoy pensando ponerlo en práctica con esto de la crisis. Yo creo que vendría bien. Me avisas que igual voy contigo a buscarlos, ¿vale? Cuando quieras quedamos. Tenía amigos que los buscaban y encontraban tesorillos. Sí, no puedo contar mucho de esto. Profetas. Era curioso porque durante mucho tiempo de la historia, todos los reyes, toda la gente importante ha tenido cerca de ellos alguien que le auguraba el futuro. Incluso hay ahora también ejemplos de presidentes en los que tienen un astrólogo o alguien que les da algún tipo de indicación. ¿Cuál es o cómo se recogen esos a lo largo de la historia en la literatura? Pues mira, yo creo que tú has dado la clave. Realmente el profeta es alguien, a diferencia de un simple agorero, de un pequeño adivino, que digamos que diría que estos siguen existiendo hoy día, ¿no? Todos podemos encender la televisión en un momento dado y con el mando a distancia pasar de canal en canal y ver a alguien que está allí pues deseando supuestamente unas cartas y en fin, adivinando el futuro. Lo que pasa es que quizás esa gente son las que estropean un poco la seriedad de este tema, ¿no? Exactamente. Pero te quería decir que agoreros de ese tipo pues han podido existir siempre, ¿no? Pero el profeta es algo completamente distinto. El profeta desde la antigüedad es un individuo respetado, es un individuo con prestigio y es un individuo con una altura moral que normalmente viene dada pues por una cuestión religiosa, y es que los autores de la antigüedad o de la Edad Media generalmente, no en todos los casos, pero en muchos casos, concebían que esa capacidad para vaticinar y para predecir el futuro pues era concedida directamente por Dios, por la divinidad, ¿no? Con lo cual eso hace que las profecías que ellos pudieron vertir en sus obras o que directamente se les atribuyen, porque hay grandes profetas que realmente nunca llegaron a profetizar nada en vida, sino que se les imputaron una serie de profecías de mucho éxito, pero al cabo de los siglos, ¿no? Pues, como te decía, ese prestigio, esa altura moral de estos individuos hace que las profecías a ellos atribuidas pervivan durante mucho tiempo, durante siglos, ¿no? Hoy día, como escuchábamos en la entradilla al tema, todavía seguimos de alguna manera bebiendo de las profecías de Nostradamus. Cada vez que ocurre una gran catástrofe natural, cada vez que ocurre un acontecimiento político de carácter desgraciado o la sustitución de un papa, pues estamos releyendo ahí las profecías de Nostradamus a ver cómo encajan esos acontecimientos, porque esa es otra cualidad de las profecías. Las profecías tienen que estar escritas, tienen que estar bien hechas, realmente, como todo en la vida, ¿no? Las profecías tienen que estar escritas con un lenguaje críptico, pero fácil de adecuar a unos acontecimientos o a otros. También es verdad que hay profecías muy diversas, hay profetas muy distintos, y después, sobre todo, hay grandes ciclos proféticos que funcionaron en la Edad Media y que muchas veces se contaminaron mutuamente. El tema de las profecías es un tema complejo. Nosotros queremos abordarlo en el curso porque entendemos que si hay algo oculto que el ser humano ha querido buscar siempre es su propio devenir futuro. Todos querríamos
a ver qué va a ocurrir con nosotros mañana, ¿no? Si vamos a encontrar un trabajo o si vamos a encontrar el amor, etcétera, ¿no? Con lo cual de eso se aprovechan los agoreros, sí. pero evidentemente a eso han pretendido dar respuesta consciente o inconscientemente grandes personajes de la historia. Hay uno en particular, si me permite. Sí, dos preguntas rápidas te iba a hacer y sí. El comentario, dime. Sí, hay uno en particular que me parece interesantísimo, que es San Isidoro de Sevilla, ¿no? San Isidoro de Sevilla. Ajá. Isidoro de Sevilla es un personaje desde el punto de vista profético fascinante. ¿Hizo profecías? Él no, realmente, pero se le atribuyeron, estamos hablando de un personaje del siglo VI. A partir del siglo XI se trasladaron sus restos, hipotéticamente, desde Sevilla hasta León, y hoy existe en León pues una colegiata de San Isidoro preciosa, donde se conserva el arca que contuvo las reliquias de San Isidoro, un arca también repujada en plata preciosa, ¿no? Allí, en esa colegiata, en ese entorno de la colegiata de San Isidoro, a partir del siglo XI y durante el siglo XII, se empezaron a atribuir al santo, que era el paradigma de la sabiduría en época medieval, se empezaron a atribuir pues unas capacidades proféticas, en primer lugar, para profetizar su propia muerte, y en segundo lugar para profetizar pues lo que se conocía en la Edad Media como la pérdida de España, que fue la conquista de la península por parte de los musulmanes en el año 711, y eso dio lugar pues a lo que los autores que se han dedicado pues desde tiempo antiguo, ¿no?, al estudio de las profecías, denominan como el único ciclo profético propiamente hispano. Son las profecías atribuidas a Isidoro de Sevilla, porque todo el resto de profecías que, digamos, se consumían en época medieval en la península procedían de otros lugares, o bien muchas son atribuidas a Merlín, el mago. Circulaban en el siglo XIV, en el siglo XV, muchas profecías atribuidas a Merlín, y después está todo el ciclo milenarista, joaquinita, de la rama, digamos, más heterodoxa del franciscanismo, ¿no? Que se puso al servicio de los intereses imperiales alemanes y franceses, y que terminó recalando en la corona de Aragón y de ahí a Castilla, ¿no? Es un poco lo que te quería preguntar. ¿Por qué se han utilizado las profecías por los poderes fácticos para meter miedo, para controlar a la gente? ¿Y por qué siempre en las profecías se hablan de malos augurios y no de cosas buenas? Y estamos a puntito de terminar. Sí, pues... A ver, se han utilizado siempre, no necesariamente para meter miedo. Es verdad que hay determinados miedos que son innatos al hombre. El miedo al fin del mundo, en nuestra cultura de raíz judeocristiana, el tiempo tiene fecha de caducidad, con lo cual desde hace mucho tiempo pues se viene intentando poner fecha a esa fecha de caducidad, ¿no? Evidentemente están las profecías milenaristas que anuncian el final del tiempo, pero también hay mucho otro tipo de profecías, y la utilización de la profecía por el poder es fundamental. Hay muchos profetas al servicio del poder anunciando cosas positivas para el poder, grandes conquistas, por ejemplo, la conquista de Jerusalén por parte de los grandes monarcas de la Edad Media, pues desde el siglo XIII hasta el siglo XV, a los reyes católicos, a Fernando el Católico, por ejemplo, cuando estaba ya a punto de morirse, él decía que no podía morir todavía porque una profetisa, que era la Beata del Barco de Ávila, le había profetizado que él conquistaría Jerusalén, ¿no? Había grandes gobernantes de la época que se creían esa profecía, igual que, como tú dices, pues otros hoy posiblemente también. Curioso que el tema de las profecías sigue vigente también, que poco a veces hemos avanzado el ser humano cuando miramos la historia de la literatura en muchas cosas, en creencias, en comportamientos, ¿verdad? Podemos vestirnos de manera distinta, podemos quizás relacionarnos de manera distinta, pero seguimos siendo los mismos en el fondo. Qué curioso. Realmente sí. Tenemos que terminar aquí. Si queréis aprender más, ahí está ese curso que van a dar dentro de poquito. Resumimos, si te parece, Juan Luis, el curso que vais a hacer en la universidad, recuérdame el lugar, en Sevilla, en la Cartuja de Sevilla, ¿verdad? Exactamente. Fechas a partir del próximo lunes. Del lunes 12 al viernes 16, en horario de mañana, de 9 a 2:30, sí. Y lunes y martes también por la tarde. En fin, tenemos una serie de alumnos matriculados, pero seguro que muchas personas que nos están escuchando ahora, que son de Sevilla o alrededores, quieren acercarse puntualmente a escuchar algunas charlas, pueden en la página web de la UNIA... Damos información de la página web. Exacto, www.unia.org.
Universidad Internacional de Andalucía.es. www.unia.es. Ahí hay un epígrafe de curso de verano, y en ese epígrafe pues toda la información relativa a este y a otros cursos igualmente interesantes que ha programado la universidad para este final de verano. Pues enhorabuena por el trabajo, me gustaría estar allí, ojalá hubiéramos tenido, como lo decía antes a Cristina, profesores así cuando yo estudiaba en la universidad. Realmente es un lujo, te puedo decir que es un lujo para Cristina y para mí como organizadores de este curso contar con todos los compañeros que vienen pues de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de León, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Sevilla, porque son todos ellos realmente eminencias, cada uno en su campo de investigación de la historia de la literatura, de la historia del arte, y estoy convencido que vamos a disfrutar muchísimo estos días. Seguro, me gustaría estar ahí. Un beso para Cristina, que estará por ahí escuchando, otro abrazo para Ignacio García Aguilar y otro abrazo fuerte para ti, Juan Luis. Espero verte, ya sabéis dónde estamos, mucha suerte. Perfecto, muchísimas gracias. A ti. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos adelante mientras cambiamos de escenario y vienen nuestros compañeros para hablar de ese 11S que hoy queremos daros algunas claves que igual no conocéis. Vamos con una información, algo en lo que estamos muy comprometidos y que nos gustaría que nos echarais una mano. Los fondos son para la gente que está muriendo de hambre en África y no queremos olvidarlo. Llevamos unas cuantas semanas, incluso antes de irnos de vacaciones, anunciando un evento que se va a celebrar dentro de poco en Castilla-La Mancha. Rafael Campillo es un poco su protagonista, su responsable, y hasta allí nos vamos para hablar de ello. Buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. No quería desvelar el sitio, Albacete. Albacete. ¿Quién te manda a ti a organizar una historia ahí en Albacete, ahí perdido en ese lugar tremendo y bonito de La Mancha, que a mí me encanta y en el que he estado tantas veces? ¿Cómo te vuelves a meter en estos líos otra vez? Pues esa es la pregunta del millón, porque cuando termino digo ya, esta es la última, pero ¿verdad? Luego se me pasa y me vuelvo a embarcar otra vez en la aventura. Pero creo que tenemos motivos en esta ocasión para hacerlo otra vez. Sí, señor, y esta la estás liando buena. Sí, esta vez la estamos liando buena. Sí, señor. Fechas. Un congreso en el que de nuevo se llama Vida después de la vida. ¿Qué número 4, 5, ya no sé, 6, 7? Bueno, pues desde que empezamos hace 10 años, justo ahora, 10 años, sí. Hemos hecho 7 congresos, pero sería el cuarto en Albacete, el cuarto que se celebra en Albacete. Cuarto en Albacete. Fechas. Un congreso Vida después de la vida, cuarto congreso en Albacete. Las fechas, atentos, quedan muy pocas plazas y la gente que va es súper interesante. Sí, pues las fechas son el último fin de semana de octubre, como todos los años, el día 29, sábado y 30, domingo de octubre. Ajá. Allí estaremos en el Palacio de Congresos de Albacete. Palacio de Congresos. Y dinos un poco, quizá, hay plazas para 1000 personas, ¿no? Sí, ya llevamos más de 800, o sea que como bien decías, quedan poquitas plazas y vamos a aconsejar a la gente que esté interesada en ir que no se lo piense mucho porque tienen el riesgo de quedarse fuera, claro. Ajá. Hay sitio aparentemente para mucha gente, pero la demanda es tremenda de todas partes de España. De hecho, gente que estuvo con otros en Perú, en ese otro hemisferio, estuvimos hablando y mucha gente iba a ir a ese congreso. Así que si queréis ir, apuntaros porque el programa es interesante. Sobre todo, a la llamada de ese personaje de televisión, es evidente, Anne Germain, ¿no? Sí, viene Anne Germain y diciendo, como bien decías, que venía gente de toda España, viene hasta un doctor de México exclusivamente que estudia estos temas para conocer a Anne Germain personalmente. Fíjate tú hasta qué punto el interés este año por el Congreso. Dinos el programa, viernes, sábado y domingo, dinos el programa. Uy, el programa ahora mismo no lo tengo aquí porque... Bueno, entre otros Anne Germain va a estar... Anne Germain, también Santiago Vázquez, Fran Contreras, Fidel Delgado, Noemí Rosas, Pablo Pej, y me parece que ya los he dicho todos. Y otro buen montón de amigos. Y otro buen montón de amigos, seguro que sí. ¿Empezará el sábado por la mañana? Empezaremos el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana estaremos allí. Bueno, pues vamos a intentar facilitar lo máximo posible la recogida de credenciales para no tardar mucho tiempo. Hay que tener en cuenta, como bien decías, que son 1000 personas y entonces pues empezar lo antes posible. Hay una cosa que la gente me ha preguntado muchísimo durante estos meses de preparación y es si Anne Germain va a hacer algún tipo de demostración. Bueno, pues queda confirmado que Anne Germain va a hacer una demostración de sus facultades psíquicas, mediúnicas en este caso, y lo hará el día sábado a última hora cuando ya tiene la intervención, una de las intervenciones. Pues imagino que contactará con los seres fallecidos de las personas que están allí y dará algún mensaje.
Somos siempre muy reticentes ante todo eso, pero queremos estar ahí para verlo. Muy bien. 29 y 30 de octubre en Albacete, cuarto Congreso Vida después de la Vida, con este personaje que está arrasando en la televisión y en los medios de comunicación, Anne Germain, y con otro buen montón de amigos. Y lo curioso y lo bueno de todo esto, Rafa, es que todos los fondos son para gente que lo necesita en este momento, ¿no? Bien, pues esa es la principal causa que te comentaba anteriormente para que todos los años al final me termine liado en la organización de este congreso. Y es que este año vamos a destinar todos los fondos íntegramente, como los años anteriores, pero en esta ocasión irán destinados a Somalia y al Cuerno de África. ¿Para dos organizaciones concretas? Sí, una de ellas es Médicos Sin Fronteras y la otra Mensajero de la Paz. Mensajero de la Paz, con el Padre Ángel que estará por ahí. Te decía, me vas a dejar darle ese talón a él, que me va a hacer mucha ilusión, de la mitad del dinero que se consiga al Padre Ángel para... Sí, además siempre que damos los talones lo hacemos con luz y taquígrafos para que quede claro que que el objetivo está cumplido y que el dinero va donde decimos que va, porque por desgracia no toda la gente es crédula en este sentido y hay quien todavía puede pensar que a lo mejor estamos haciendo negocios con este congreso. Pues no, todos los años hacemos una rueda de prensa y se entrega el dinero para que no haya ningún tipo de dudas. Y las cuentas claras, ¿verdad? Y las cuentas clarísimas. Quien quiera saber lo que cuesta el congreso, dónde va destinado el dinero, todo eso pues está a disposición de cualquier persona. Vale, una musiquita y damos de nuevo la información y una página de contacto. Rafa Campillo es el responsable de que la ciudad de Albacete se llene de gente. 1000 personas llegadas desde todas las partes de España van a estar el día 29 y 30 de octubre en ese congreso, y el Espacio en Blanco casi con toda seguridad estará también ahí retransmitiendo y conociendo a Anne Germain y al resto de los invitados. Rafa, ¿forma de contacto? ¿Hay alguna página? Sí, hay una página muy sencilla de recordar que es www.vidadespuesdelavida.es. Ahí aparece toda la información, el programa de conferencias, el currículo de los ponentes, todo lo que se puede saber sobre este congreso y también sobre ediciones anteriores. www.vidadespuesdelavida.com .es. Sí. www.vidadespuesdelavida.es, y los fondos para dos organizaciones que están tratando de paliar ese hambre en el Cuerno de África, Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz. Muy bien, pues Miguel, muchísimas gracias como siempre, porque tú estás metido de lleno también en este proyecto desde el principio, y yo te lo agradezco públicamente porque la labor que estás haciendo de difundir este congreso pues es increíble. Nada con la tuya organizando. Fuerte abrazo, nos vemos por Albacete y seguiremos en contacto. Daos prisa, solamente quedan menos de 200 plazas si queréis estar en ese sitio histórico, en ese lugar histórico con tanta gente. Fuerte abrazo, Rafa. Fuerte abrazo, buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este Espacio en Blanco de hoy, cambiando absolutamente de temas y recordando esa cita. Si queréis estar y que encima vuestra presencia sirva de algo, es en la nueva onda del Espacio en Blanco. Queremos comprometernos y queremos ponernos en acción con este tipo de cosas. Albacete es la cita y ahí os esperamos. Y ahora nos vamos a recordar algo que ocurrió hace 10 años, que cambió la historia. Tras esa introducción nos damos datos. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Estamos a punto de vivir el aniversario de una de las fechas que cambió la historia del planeta. Nos referimos al 11 de septiembre. Sobre lo que allí ocurrió hay aún muchas dudas. Algunas se encuadran en el terreno de la conspiración. Las conspiraciones del 11S son una serie de teorías sobre el origen y desarrollo de los atentados que discrepan de la versión oficial.
Han sido muchas personas, organismos, asociaciones. Han sido muchas personas, organismos y asociaciones relevantes las que se han decantado a favor de la versión de la conspiración y en contra de la misma. Un ejemplo de defensor de la teoría ha sido Morgan Reynolds, un exconsejero económico de la administración de George Bush durante su primer mandato. Hasta ahora es el exfuncionario de más alto rango que ha dicho que la historia del gobierno es falsa. En un artículo del 13 de junio de 2005 en el Washington Times, Reynolds dijo que es imposible negar la existencia del debate científico alrededor de las causas reales del desplome de las Torres Gemelas y de la Torre 7. La tesis oficial se contradice. Únicamente una demolición profesional controlada puede explicar todos los elementos probados en la investigación sobre el desplome de los 3 edificios. Y no es el único que admite que tras los atentados del 11S hubo algo más. Esta noche queremos daros algunas nuevas ideas acerca de todo ello. ¿Quién sino nuestro equipo cuando son las 3:30, 2:30 en las Islas Canarias se iba a encargar de este tema de conspiraciones si no es Miguel Pedrero? Buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas. Bienvenido a esta nueva etapa del Espacio en Blanco. Ahí estamos preparados para dar mucha guerra este año. Sí, preparando muchas cosas, muchos proyectos y muchos programas especiales, ahí estamos. Atentos mañana que inauguramos la temporada con las nuevas voces y con algunos de los nuevos amigos que se van a acercar. Pero hoy queríamos recordar esto porque déjame que pongamos exactamente lo que ocurría. Yo recuerdo ¿qué estabas haciendo cuando pasaba? Pues en ese momento estaba leyendo, estaba estudiando algo así y enseguida comencé a recibir llamadas. La primera de... ¿No lo estabas viendo en televisión? No lo estaba viendo en televisión. Me avisaron, mi compañero de aventuras tras muchos misterios, José Lesta, pone en la televisión que está pasando algo muy extraño, ¿no? Luego comencé a recibir llamadas, me puse en contacto incluso con varias personas que tenían relación con los servicios de inteligencia y la mayoría de ellos, su opinión era que... No lo adelantes. Vale, venga. 3:30, yo estaba comiendo y no me creía lo que estaba pasando y esto era exactamente lo que contaban nuestros compañeros de televisión española justo en ese momento. Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las 2 torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio, pero vamos a estar pendientes y durante este telediario, buenas tardes, se los iremos facilitando. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido 2 aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. Vamos a ver, estamos viendo que están las 2 torres afectadas. Parece que se está confirmando que hay un segundo aparato. Creo, José Antonio, que incluso tenemos el momento en el que se produce ese choque de la segunda avioneta contra una de las torres. Ahí vemos la llegada del avión y en ese momento, cuando está justo detrás de esta primera torre afectada, la segunda... Seguro que mucha gente recuerda ahora esos momentos. En estos días seguramente también nuestros compañeros de muchos medios informativos nos van a dar mucho la lata con todo esto, sí. Pero seguramente nosotros vamos a decir cosas que ellos no van a poder decir o que no tienen esa información. Era curioso ver cómo, primero, los momentos de confusión, ¿verdad? No se sabía si era una pequeña avioneta, cuando llegaba el segundo avión y chocaba, cuando veíamos caer derrumbarse esos 2 edificios. Aquello a mí me puso los pelos de punta. Dije, qué grave es esto.
Bueno, yo creo que todos recordamos que estábamos haciendo en ese momento, cómo lo vivimos, y sobre todo que parecía que estábamos viendo una película. De esas americanas que nos tienen acostumbrados, ¿verdad? Eso no podía pasar, ¿no? Pero sin embargo estaba pasando, y como decíamos en la introducción, cambió para siempre la historia de la humanidad. El siglo XXI empezó ese día, ¿no? Como consecuencia de los atentados del 11S, tuvieron lugar una serie de guerras, una serie de movimientos políticos, y digamos que la gran potencia mundial, en ese momento la potencia hegemónica que era Estados Unidos, se posicionó en un determinado lugar, hizo que todo Occidente se posicionara, ¿no? Y comenzó ese, entre comillas, choque de civilizaciones, o esa guerra, ese enfrentamiento entre los países islámicos, o el Islam, en teoría, y Occidente, ¿no? Pero ¿Hay alguien a quien le interesaba que eso ocurriera? Pregunto. Hombre, por supuesto, claro que sí. Mira, hay infinidad de elementos oscuros en torno a los atentados del 11S. Es imposible, en la actualidad, saber qué es lo que realmente ocurrió, porque yo creo que esto lo he explicado alguna vez en estos micrófonos, y es que cuando algún servicio de inteligencia pretende ocultar una información o un hecho, la táctica es bien sencilla, es lanzar muchísima información, alguna real, otra falsa, otra medio verdad, medio mentira, y llega un momento que es tal el barullo que no hay juez, policía o grupo de policías o periodistas que desentrañen toda esa madeja, ¿no? Es lanzar información por todos lados y no hay tiempo material de seguir todas las pistas y de llegar a conclusiones. ¿Puntos oscuros? Todos los del mundo. Empezamos, si quieres, por el Pentágono. Por ejemplo. ¿Fue un avión? ¿Fue un misil? ¿Fue un coche? ¿Fue un tanque? De hecho, no se vieron restos del avión cuando veíamos las imágenes, ¿no? Mira, qué raro que cayera un avión y no se viera un ala o un... Bueno, en torno al 11S hay infinidad de casualidades, ¿no? Bueno, pudieron darse tales casualidades en un día y que todo sucediese de esa forma. Bueno, podría ser, ¿no? Si yo mañana me pongo a estudiar medicina, a lo mejor en 6 años soy premio Nobel de medicina, ¿no? Siempre existe una posibilidad, pero es enormemente remota, ¿no? Bueno, empecemos por el Pentágono. En el lugar del Pentágono donde impactó ese supuesto avión, estaban reformas. Por lo tanto, curiosamente... ¿Estaban reformas? Sí, estaban reformándolo precisamente para prever ataques terroristas, ¿no? Estaban haciendo una serie de reformas en esa zona del Pentágono, por lo tanto no había personas, no había trabajadores, ¿no? Qué curioso, ¿no? Lo que salvó muchas víctimas, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Casualidad? Bien, casualidad. Imágenes. No hay imágenes del avión impactando contra el Pentágono, ¿no? Cuando alrededor del Pentágono hay toda una serie de cámaras de vigilancia, ¿no? No hay ni una sola imagen en donde se pueda observar el vuelo del avión impactando contra el Pentágono. Debido a la presión de determinados periodistas y de la opinión pública, se filtraron a la prensa, a grandes medios de comunicación, una serie de imágenes, ¿no? Que son unos fotogramas en los que se ve algo que impacta contra el Pentágono, pero que no tiene para nada la pinta de un avión, ¿no? No sé qué demonios es. Algunos grupos de investigadores en torno a los enigmas del 11S hablan de misil, pero desde luego no tiene la pinta de un avión. Testigos presenciales, porque obviamente si impactó un avión contra el Pentágono, bueno... Alguien lo vería, ¿no? Alguien lo vería, ¿no? Solamente hay un testigo que coincide con la versión oficial, que era un militar, un capitán del Pentágono, cuyo testimonio coincide con la versión oficial. El resto, testimonios como era una bola de fuego, era algo parecido a un avión pero mucho más pequeño, algo que dejaba una estela detrás de sí, algo que volaba muy rápido a ras de suelo. Esas eran las declaraciones. Otro punto que tampoco se entiende demasiado bien, los sistemas de defensa. Es decir, ¿cómo fallaron, verdad? ¿Cómo fallaron los sistemas de defensa? En un sitio como el Pentágono. En un sitio como el Pentágono. Ni los misiles, ni los cazas llegaron a tiempo para derribar ese avión. Bueno, fallaron los sistemas de defensa. Algo absolutamente inexplicable. Luego, otro punto polémico son, como dices tú muy bien, los restos, ¿no? Al parecer, pues bueno,
ese avión, como consecuencia del brutal impacto, quedó reducido a la nada, ¿no? El boquete que dejó no tiene la pinta de haber sido producido por el impacto de un avión. Aquí, bueno, hay muchos puntos, hay diferentes opiniones entre los especialistas, los que definen la versión oficial, los que no definen la versión oficial. Por otro lado, la Federación de Aviación Civil de Estados Unidos declaró que en realidad los últimos datos que se tienen del avión que supuestamente impactó contra el Pentágono es a unos 500 kilómetros del Pentágono, ¿no? Bueno, por otro lado, parece claro que el impacto fue horizontal. Es difícil que un avión que viniera desde lo alto, ¿no?, dejara un rastro del impacto en la fachada del Pentágono, que desde luego no se corresponde, ¿no? Porque en teoría debía ser algo que venía en una trayectoria muchísimo más horizontal, ¿no? Estos son algunos de los puntos oscuros en torno al atentado contra el Pentágono, pero es que hay muchísimos más. ¿Cuál es? 338, 2 y 38 en las Islas Canarias. Déjame que repita el teléfono. 900-137-137. Todavía estáis a tiempo de participar en este concurso que tenemos. 3 premios os esperan hoy. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que uno de los grandes momentos de esos atentados fue el impacto de los dos aviones, pero sobre todo el impacto del segundo avión, porque ya había muchas personas filmando en las Torres Gemelas. Ya había muchísima gente filmando y yo creo que podemos escuchar este sonido para hacernos una idea del impacto que supuso en la opinión pública y desde luego en los que estaban en la zona filmando y observando las Torres Gemelas. ¿Tenemos el sonido de...? Sí. Vamos a escucharlo. Impacto absolutamente tremendo. Esta es una filmación en la que no se escuchan ningún tipo de comentarios, pero si quieres vamos a escuchar otro documento sonoro en el que sí podemos oír los comentarios de la gente, ¿no? y el impacto que les produce este hecho, ¿no? Después de que estaban viendo lo que había sucedido en la primera torre, el impacto del avión contra la primera torre. En principio la gente se pensaba, incluso los medios de comunicación, que era un accidente, sí, pero después del segundo impacto ya las cosas cambiaron. Lo escuchamos. Oh my God. Oh my God. Seguro eso que dicen ellos, Dios mío, decíamos también todos cuando lo estábamos viendo por televisión, ¿verdad? Increíble verlo allí en directo debía ser. Bueno, en cuanto a los atentados contra las Torres Gemelas, hay múltiples informaciones. De hecho, se han formado asociaciones de ingenieros y arquitectos por la verdad del 11S y de químicos y de físicos que han realizado estudios muy completos sobre todo lo que sucedió ese 11 de septiembre en torno a los atentados contra las Torres Gemelas, y han llegado a conclusiones desestabilizadoras, ¿no? Que se enfrentan muchos y se posicionan en contra de la teoría oficial. Quizá, como decía Morgan Reynolds, ex consejero económico de la administración de George Bush, que decía cosas increíbles, ¿no? Bueno, no fue no es el único alto cargo que se posicionó a favor de aquellos que creen que la versión oficial no se sostiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hablar de un exministro de Defensa alemán que declaró claramente en varias entrevistas en radio y en televisión que la versión oficial no se sostenía, o un antiguo jefe del Estado Mayor de los ejércitos rusos, ¿no? Que además apoyó muy mucho la publicación y la difusión del libro de Thierry Meyssan, La Gran Impostura. Ajá. Que es el periodista que dirige la red Voltaire y que fue el primero en dar a conocer de forma
masiva los puntos oscuros de los atentados, ¿no? Sobre todo del Pentágono, y luego si quieres te explicaré, si tenemos tiempo, algo sobre esto que también es muy interesante. Incluso Hosni Mubarak también decía que... Bueno, Hosni Mubarak, el expresidente... Ahora juzgado en Egipto, el expresidente egipcio, que él era general, había sido general de las fuerzas aéreas egipcias. Él decía que él no hubiese sido capaz de hacer impactar un avión contra las Torres Gemelas. Era piloto también y... Fíjate, muchísimos pilotos, incluso se crearon asociaciones de pilotos que se posicionaron en contra de la versión oficial porque decían que esa maniobra era enormemente complicada. De hecho, se llegaron a hacer simuladores para que varios pilotos con muchísimas horas de vuelo a sus espaldas intentaran realizar esa maniobra, y era tremendamente complicada. Pocos lo lograban hacer, y a la tercera o cuarta, ¿no? Que unos secuestradores que lo único que sabían era pilotar, y a Dios gracias, una pequeña avioneta y poco más, pudieran realizar esa maniobra, impactar no solamente un avión, sino lograr impactar 2 aviones contra las Torres Gemelas de lleno, es harto complicado. ¿Podría pasar? Bueno. 3:43, 2:43 en las Islas Canarias. Déjame que sumemos más voces. Otro de nuestros compañeros, Eric Fratini, no podía faltar en esta historia. Tenemos también, seguramente para más adelante, la opinión de Daniel Stulin acerca de lo que ocurrió. Escuchar lo que dice. Y en este tema que estamos tratando, no podía faltar nuestro compañero Eric Fratini. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué pasó el día 11, ese día que cambió la historia de todo el planeta, además, y toda la humanidad? Pues yo creo que tú ya lo has dicho, no hace falta que te responda. Cambió la historia del planeta, cambió la historia de la política mundial, cambió la historia del terrorismo como lo conocíamos, cambió la historia de la seguridad tal y como lo conocíamos, y yo creo que fue un gran cambio. Yo creo que fue un shock hacia la realidad a todos los habitantes del planeta. Ya, ¿provocado por alguien? Déjame que me explique. Miguel Pedrero está contando algunas teorías de la conspiración. ¿Fueron los propios americanos o fueron...? No, yo no lo creo. Yo no creo en esas teorías de la conspiración. No. Fue un ataque muy bien diseñado, muy bien pergeñado. Fue una operación militar perfecta. ¿Pero no contaban con ayuda dentro de Estados Unidos? No, lo único, contaron con la ineficacia de las fuerzas de seguridad estadounidenses, que no se pusieron de acuerdo, como tampoco se pusieron, yo siempre te lo he dicho, como tampoco se pusieron de acuerdo en Londres, como tampoco se pusieron de acuerdo en Madrid, y con eso jugaron. Y yo creo que fue una de las... No sé si hacerlo así como en plan admiración por toda la cantidad de gente que murió, pero realmente fue una gran operación militar, el ataque del 11 de septiembre. Pero tú sabes que yo soy poco dado a esas teorías de la conspiración. Conspiraciones. ¿Y Al-Qaeda sigue siendo un peligro ahora o se han aprovechado de eso? Ha cambiado mucho el Al-Qaeda es más peligroso. El Al-Qaeda del año 2011 es mucho más peligroso que el Al-Qaeda del 2001. ¿Por qué? Porque la Al-Qaeda del 2001 era una estructura piramidal muy bien diseñada, muy bien estructurada, con unas órdenes explícitas, al mando de Osama Bin Laden, Mohamed Atef, que era el jefe de militar, con Ayman al-Zawahiri, el cirujano egipcio. Ahora Al-Qaeda es más un nombre, por lo tanto es más difícil. Sabes que siempre te pongo ejemplos, ¿no?, de lo que es en la nueva Al-Qaeda. Te los pongo en España, por ejemplo. Hace una semana y media se ha detenido a un terrorista islámico en una ciudad del sur de España, de profesión químico, que iba a cometer un atentado envenenando los depósitos de agua, el suministro de agua a una de las grandes capitales de provincia de Andalucía. Y la UC2, la Unidad Central Especial, la unidad que se ocupa del terrorismo islámico en la Guardia Civil, lo detuvo. Se detuvo hace poco también a un tipo que hacía 5 años que había entrado en los bajos de un camión. Este hombre no sabía leer ni escribir, y en cuestión de 5 años no solo que aprende a leer y a escribir, sino que se hace un experto en comunicaciones y en reclutamiento de yihadistas a través de las redes sociales. Al-Qaeda. ¿Qué pasa? Este hombre es detenido en una ciudad de Levante, de la costa levantina, también por la UC2. Se le detiene y ahora mismo está siendo interrogado por 11 servicios de inteligencia europeos, porque el tipo reclutó a gente, se calcula que reclutó a más de 1.500 personas para combatir en la yihad en Irak y Afganistán. Ese es el nuevo terrorismo. ¿Qué pasa? Ese tipo de terrorismo se les llama invisibles.
Que son gente que tiene pues carnet de identidad como tú y yo, tiene pasaporte español como tú y yo, lo único que en un momento o le dan una orden, o se le cruza el cable, o tiene acceso a explosivos y dice, pues voy a cometer un atentado. Sin embargo, el atentado del 11 se ha servido para restringir libertades, para que las cosas hayan cambiado no demasiado positivamente, ¿no? Bueno, es que hay una frase muy buena que dice que el terrorismo islámico está dirigido a convencer a la gente para que ame su propia esclavitud en defensa de su propia libertad. Y realmente es cierto, es decir, hasta qué punto nosotros, los ciudadanos, tú, yo, que nos subimos en un avión constantemente, hasta qué punto estamos dispuestos a que nos graben en la calle, como en el caso de Londres, por ejemplo, que ya le llaman la ciudad del gran hermano, porque hay más de 3.000 cámaras actualmente en Londres, a permitir, por ejemplo, que tú entres en un aeropuerto y te tengas que descalzar, te tengas que pasar ya en Estados Unidos han empezado a operar los rayos X, las máquinas especiales de rayos X, que tengas que poner los zapatos sobre zonas de detección de explosivos. Es decir, que tú estás dispuesto a ceder tus propias libertades en defensa de tu propia seguridad. Pero bueno, así estamos todos. Gracias por tu claridad, Eric. Te veo prontito para seguir hablando en el programa. Un abrazo muy grande. Gracias. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Aquí en Radio Nacional, cuando son las 3:49, 2:49 en directo. Esa era la opinión de Eric, muy conformista y muy con las informaciones que dan. ¿Y tú? ¿O más datos que puedan apoyar esas a mí interrogantes? La opinión de Eric me parece tremendamente respetable, ¿no? Lo que pasa es que yo me he centrado más en todas esas informaciones que no coincidían con la versión oficial. Yo no sé qué es lo que ha pasado ni quién está detrás. Simplemente estoy enumerando puntos oscuros en torno a la versión oficial. Yo no sé qué demonios hay detrás, pero sí es cierto que hay cuestiones que no coinciden, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de los atentados contra las Torres Gemelas. Hay un grupo de químicos y de físicos, de arquitectos, lo que explicaba anteriormente, que han realizado investigaciones científicas de primer nivel sobre múltiples cuestiones en torno a los atentados, en torno a las Torres Gemelas, como el propio derrumbe de las torres, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos recuperaron una serie de restos de las Torres Gemelas en la llamada Zona Cero y las analizaron, ¿no? Y lo que encontraron, eso dicen, es restos de lo que llaman nanotermita, que es una especie de, por decirlo de un modo burdo, superficial, es una especie de explosivo, ¿no? Bueno, el caso es que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que también realizó un informe oficial sobre el tema, digamos que descartó esta posibilidad. Sin embargo, este grupo de técnicos pusieron encima de la mesa estas informaciones, y no solo eso, sino que lo publicaron en una de las revistas más prestigiosas de química, ¿no? Este Instituto Nacional dijo que no se habían seguido los protocolos adecuados, y bueno, estos expertos lo que dijeron es que bueno, que estaban dispuestos a que técnicos del Instituto Nacional de Estándares fueran a la zona, siguieran los protocolos adecuados y analizaran esos restos, porque iban a encontrar exactamente lo mismo que ellos. No se hizo nada, no se hizo esa investigación. Por otro lado, uno de los arquitectos que trabajó en la construcción de las Torres Gemelas llegó a declarar que le parecía muy extraño que esas torres acabaran en el suelo, porque estaban preparados para aguantar impacto de aviones, ¿no? De hecho, grupos de arquitectos, que también tienen sede en España, grupos de arquitectos por la verdad del 11S, bueno, llegaron a la conclusión de que la temperatura tendría que haber sido muy superior para acabar con las estructuras de esas torres y que cayeran al menos 500 grados centígrados superior a lo que fue realmente, ¿no? Ni antes ni después de los atentados del 11S ningún rascacielos se cayó como consecuencia, se acabó en el suelo como consecuencia del fuego. Luego hay elementos tremendamente curiosos, ¿no? Como que entre los restos de las Torres Gemelas se encontrara absolutamente intacto el pasaporte de Mohamed Atta,
que es supuestamente el líder de los terroristas, ¿no? Se encontró intacto. Intacto, una casualidad increíble, ¿no? Allí se encontró el pasaporte de Mohamed Atta, como no deja de ser curioso que se encontrara una furgoneta perteneciente a algunos de los terroristas, en los que había algunos documentos de ellos y retratos de Bin Laden por todas partes, ¿no? Luego espera. Sí. Nos queda muy poco tiempo, quizá que tengamos que volver a hacer dar más datos, pero más interrogantes. Bueno, más interrogantes. Hay otra serie de hechos que también han creado muchísima controversia, y es que docenas de bomberos y de personas involucradas en los trabajos de rescate, que algunos de ellos murieron, ¿no? Es decir, murieron muchos bomberos y gente que intentaba rescatar a la gente. Pues bueno, algunos de los supervivientes declararon que escucharon explosiones antes de la caída de las torres. No solo eso, sino que vieron fogonazos en la base de las Torres Gemelas, ¿no? Como si alguien hubiera... Como si hubiera detonado algún tipo de explosivos. Aquellos que defienden la versión oficial dicen que, bueno, que eran explosiones normales que se dieron como consecuencia de los impactos de los aviones. Pero como te digo, no hay absolutamente nada claro. Y luego hay muchas cosas que hablar, pero uno de los acusados es Bin Laden, ¿no? Uno de los acusados, quiero decir, el acusado, el responsable, al menos el responsable intelectual de estar detrás de los atentados del 11 de septiembre. Lo cierto es que en un primer momento Bin Laden negó cualquier tipo de vinculación con los atentados del 11S. Solamente luego, tiempo después, apareció un vídeo que se encontraron en un lugar en el que supuestamente había estado Bin Laden, donde él reivindica esos atentados. Pero claro, en ese vídeo hay muchos hechos extraños. Desde luego, el parecido físico con Bin Laden pues no es demasiado, ¿no?, de ese personaje que aparece en ese vídeo. Y luego hay muchos elementos extraños, pero uno de ellos es que en el vídeo aparece escribiendo con la mano derecha cuando Bin Laden es zurdo, ¿no? Y luego, ya para terminar, porque habría muchísimas cosas que contar, en realidad su verdadera reivindicación tuvo lugar en el año 2004, en un vídeo que se envió a la cadena Al Jazeera, ¿no? En ese 2004, muy poco antes de las elecciones de Estados Unidos que llevaron al poder a George Bush por segunda vez, Bin Laden se culpaba de esos atentados, ¿no? Algo que le vino muy bien a los intereses del Partido Republicano, en este caso de George Bush, ¿no? Bueno, casualidades extrañas que yo pongo encima de la mesa y que cada uno piense lo que quiera. ¿No querrás decir que nos han engañado una vez más? No tengo ni idea, pero desde luego hay infinidad de puntos oscuros y hay que enumerarlos, cada uno. Gracias, Miguel Pedrero. Seguiremos adelante con la historia, tratando por lo menos hasta donde podamos averiguar de dar esas otras informaciones. Ha sido un placer, nos seguiremos viendo en el Espacio en Blanco. Hasta la próxima. Hola, buenas madrugadas, llegamos, vuelve el tiempo de los misterios y aquí ya estamos listos para nuestro viaje. Algo que ya comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Jesús Carreras, que esta noche controla nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Una vez más encantados de estar aquí con estos programas especiales de verano que deseamos que disfrutéis. Emisiones que, como la de esta noche, vienen cargados de invitados especiales y de temas únicos para no perderse. Solo adelantaros que según nuestro primer invitado, los dioses regresan, están preparados para regresar, así que ya sabéis, ahí está el mensaje. Abrimos redes sociales, Blanco Radio en Face, en Twitter, con los saludos para todos los que estáis ahí en directo, disfrutando de Radio Nacional ahora en Radio 1, Radio 5, en el trabajo o en las vacaciones. Ya sabéis que Radio Nacional llega a todos los rincones de este país y de este planeta. Saludos también a todos los que nos descargáis en el podcast, como siempre haciendo que seamos uno de los programas más escuchados de esta casa y descargados en ese podcast. Y en cualquier parte del mundo en la radio online, ojalá os sirva de compañía. Un abrazo para todos desde España.
Vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Programas especiales de verano del Espacio en Blanco. Esta noche, con rutas e invitados exclusivos de lujo que se acercan a nuestro mundo. Comenzaremos con una leyenda, alguien que en los años 70 nos abrió multitud de puertas hacia el mundo de los dioses de la antigüedad. Vendió en todo el mundo más de 60 millones de ejemplares y nos enseñó que los dioses pudieron haber estado en nuestro planeta. Nos referimos a Erich von Däniken, el controvertido escritor suizo. Esta noche estará con nosotros en exclusiva, contándonos sus últimas ideas acerca del tema de los dioses de la antigüedad y las pruebas que dejaron de su paso por nuestro planeta. Habrá más. Un paseo por algunos lugares mágicos de España, esta noche, situados en la Sierra Madrileña. Y para terminar, algunos datos sobre ese extraño juego para comunicar con el más allá, la Ouija. Estas son nuestras intenciones de hoy, programa de verano con la sola intención de que disfrutes de él. Esas son algunas de nuestras intenciones. Invitados especiales llegan esta noche a nuestro programa. Y el primero, una leyenda en este mundo de los enigmas, tiene 83 años, una cabeza súper bien amoblada, más de 60 millones de libros vendidos en todo el mundo y criticado con algunas ideas controvertidas. Con él os dejamos en los próximos minutos, en exclusiva para el Espacio en Blanco, Erich von Däniken. Querer tenerlo en el programa, el autor de Recuerdos del futuro, El oro de los dioses o Regreso a las estrellas, por fin visita el Espacio en Blanco. Estas son algunas de sus ideas. Erich von Däniken concluye: alienígenas volverán a la Tierra dentro de 20 años. El autor de uno de los libros más populares sobre el planeta, Chariot of the Gods, indica que los alienígenas volverán a la Tierra en un futuro cercano, ya que somos parte de su ADN. La evidencia de su regreso está presente a nuestro alrededor, esparcida por todo el mundo en textos antiguos, monumentos y civilizaciones. Erich von Däniken es una de las primeras personas que han difundido la hipótesis de que la Tierra pudo haber sido visitada por extraterrestres en el pasado. Durante la Erich von Däniken Legacy Night, que celebró los 50 años de uno de sus libros más vendidos, Erich utilizó una serie de imágenes, videoclips, animaciones de computadora y otras pruebas cruciales para respaldar sus afirmaciones de que hace miles de años, antes de la historia escrita, la Tierra fue visitada por seres venidos del espacio. Ahora, asegura, nuestros creadores volverán, ya que la humanidad está casi lista para finalmente conocerlos. Los extraterrestres saben de nosotros porque somos parte de su ADN. La Biblia habla de las hijas de hombres que tienen encuentros íntimos con estos visitantes, y muchos mitos y leyendas en todo el mundo repiten la misma historia. Estas historias dicen siempre que los extraterrestres volverán a nosotros. Erich von Däniken afirma que en el pasado lejano, los seres extraterrestres desempeñaron un papel extremadamente importante en el desarrollo de la civilización moderna. Según el autor, hay mitos, leyendas y textos antiguos en todo el mundo que son claros indicadores del papel que desempeñaron los dioses en el desarrollo de la humanidad. Todas estas historias y cuentos repiten el mismo resultado: un día, los alienígenas volverán a la Tierra. Los dioses volverán a la Tierra, eso nos anuncia, y será en breve.
Erich von Däniken, escritor controvertido donde los haya. Sus teorías abrieron la puerta a millones de habitantes de este planeta hacia la posibilidad de haber sido visitados en el pasado por dioses estelares. Criticado por la ciencia, perseguido por los científicos, muchas de sus teorías están teniendo un poco más de luz en nuestros días. Hemos podido conversar con él en exclusiva y esto es lo que nos cuenta. Antepasados no han entendido nada, No comprendo nada. And they believe that these extraterrestrials are gods. Y ellos creen que eran dioses que vienen del cielo. We all know there are no gods, but our ancestors did not know that, so they believe these are gods. Todos nosotros sabemos que no eran dioses hoy en día, pero en aquellos días creían que eran dioses. So these so-called gods have entered into the mythologies, into the legends, into the stories, including into the old religions. Y entonces los dioses de anteayer, de los antepasados, ha entrado en los mitos, las leyendas y las religiones de todos los años. And of course our ancestors have created wonderful temples and they have made sculptures of these so-called gods. Y han hecho escultos y han construido templos de estos dioses. That's the main idea. Esa es la idea principal. ¿En qué lugares del mundo situarías tú las mejores pruebas de estos dioses? Los restos de estos dioses, ¿dónde están de todos esos sitios a los que nos has llevado con tus libros? Yes, you know, the proofs, they are worldwide. Las pruebas. Las pruebas, they are worldwide. Están en todo el mundo las pruebas. First of all, I'm a specialist in old mythologies and in old religions. I know all these thousands and thousands of year-old books, and I know what they have been saying about the so-called gods. Y yo sé de todos esos libros y que han dicho de estos llamados dioses. And of course, I know every archaeological place on the world which is a mystery where they have worshipped the so-called gods. Y yo sé todos estos sitios en el mundo donde han rezado a los dioses. Now, one of the optical representation of one of these gods is in Mexico, in the city of Palenque. En la ciudad de Palenque es México. One representation. Hay un representante. ¿El astronauta de Palenque te refieres? Sí, el astronauta de Palenque. Sí. Sí. Or other mysteries we have in Egypt in the Great Pyramid. Y tenemos otros misterios en el Gran Pirámides. I will speak about this too. I will show you new rooms where robots were in there, which are not known to the public. Hablaré de esto y voy a enseñarles nuevos pasillos y con robots que nunca hemos visto antes. And of course, I will speak about the old so-called holy books. Y claro, voy a hablar sobre el asunto de los libros sagrados. Sí, sagrados. For example, we all are educated as Christians. I am educated as a Catholic. I was 6 years in a Catholic boarding school led by Jesuits. Y hemos estado educados por los católicos y he estado hasta los 6 años en una escuela de jesuitas. Jesuits, yes, for 6 years. We translated parts of the Bible, Greek to Latin, Latin to German. So, yes. Bueno, hemos traducido desde el greco hacia latín, hacia alemán. And in the Bible we also have a lot of mysteries. First, let me make clear, still today I'm a deep believer in God. I pray every evening. Hay muchos misterios en la Biblia y déjame hacer claro que soy un creyente que creo en Dios y hacer mis rezos todos los días. But my God does not need a vehicle in which to move from point A to point B. God is all over. El Dios mío no le hace falta un vehículo para moverse desde punto A hasta punto B. Está en todas partes. Now in the Bible you find many descriptions where the so-called God descends on the holy mountain with smoke and fire and trembling and loud noise and sand is blown up, etc.
Y oyes en la Biblia historias de unos dioses que llegan al punto de las montañas con fuego y humo y todo esto. So these were not the real God. These were descriptions of extraterrestrials. Esos no eran los dioses reales, sino los extraterrestres. Because you find the same stories in old Indian books or in old Tibet books from Tibet, so it repeats worldwide. Y porque encuentras las historias iguales en los libros de India y Tibet y por todas partes del mundo. Dime una cosa, ¿esos dioses estuvieron en todas las partes del mundo? ¿Estuvieron en China, estuvieron en México, estuvieron en Perú? Yes and no. You see, let me make an example. Hacer un ejemplo. We all have grown up in a religion which is Christianity. Hemos creado en una religión que es cristianismo. No, we have worldwide. We have Christian churches, we have Christian altars, we have Christian cultures, we have Christian paintings. Wonderful things have been made for our religion. Entonces tenemos iglesias cristianas, altares cristianas y todas cosas que forman parte de esta religión. But Jesus Christ himself, the person, was not worldwide on all these places. We made the churches because of the tradition. Sí. Entonces el Jesús Cristo no era de todas partes, era de un sitio y hemos hecho la iglesia en todas partes nosotros. So it's the same thing with extraterrestrials. They were here at some places and then it was spread out the planet. The gods were here. Y igual con los extraterrestres, llegan en ciertos puntos y luego, ¿cómo se dice? Pasa por toda parte. Qué buen ejemplo. ¿De dónde venían esos extraterrestres desde tu punto de vista? We don't know where they came from. ¿No? No sabe dónde vienen. No saben de dónde vienen. But we know they had the shape of humans. They were similar to us. Pero sabemos que eran como los humanos, seres humanos. And we know today it is possible, I will explain this too, to travel between the stars. It is not impossible, you can do it. Y sabemos hoy que es posible viajar entre las estrellas, se puede hacerlo. Now in all the holy books of mankind, including the Bible, it says the gods, in plural, created humans according their own image. En todos los libros dicen que los dioses han creado a los seres humanos en su imagen propia. That's why we are, so to say, the descendants of the extraterrestrials. Por eso somos los descendientes de los extraterrestres. This does not contradict evolution. Esto no está en contra de la evolución. We have an evolutionary process. We came from the apes. We have the skeletons and the bones, but we are different because we are intelligent. Hemos venido de los monos, pero somos distintos porque tenemos inteligencia. ¿Hubo una mutación genética de esos dioses? Yes, it's on one side genetic mutations, and again you can prove this in the old holy texts. Mutaciones genéticas y que se puede hacer probar esto en los textos ancianos. And later there was a sexual contact. Y más tarde había un contacto sexual. Yes, you can prove also, very clear. Esto se puede probar también. You know, we have, for example, on this planet an apple tree, and we can prove that the apple tree has an evolution. We can prove how many millions ago there was this starting slowly that the apple was growing. Por ejemplo, tomas un árbol de manzanas, podemos hacer, ¿cómo se dice? Observar cómo cambian estos genomes durante muchos años. And then we humans, and by grafting, we change the apple. Pones un trozo de otro árbol en un árbol y cambian, y cambia. This does not contradict the evolution of the apple tree. It's just something from outside has come in. No está en contra de la evolución de la manzana, del árbol de la manzana. Lo que pasa es algo que viene afuera y ya tienes algo nuevo. Yahvé
Quetzalcóatl, Viracocha, ¿son todos el mismo Dios o son diferentes extraterrestres que bajaron a la Tierra en diferentes lugares? No, it's probably all the same so-called gods, but they have different names. Los dioses son probablemente todos iguales, pero tienen otros distintos nombres. You see, in South America we have Viracocha as a god coming down. En Sudamérica vino el Viracocha que vino abajo. Or in Central America we have Kukulkan or Quetzalcoatl. En Centroamérica Or in Egypt we have Osiris, who came from the star of Orion. En Egipto el Osiris que viene de la estrella de Orión. Yeah, or in the Bible you read the prophet Ezekiel. He describes how the splendorness of the highest descended to this planet. Y en la Biblia el profeta Ezequiel describió. He explains how the splendorness of the highest. Sí, los maravilloso de. Yeah, maravilloso es una buena traducción. Yeah. So probably it's always the same figure with different names. Probablemente siempre la figura es igual, pero con distintos nombres. Vale, ¿cuál era el motivo de que esos dioses vinieran a la Tierra? ¿Por qué? Yeah. They have to spread out intelligence. The universe is endless, is gigantic. Now the universe have to be filled with intelligence. That's what they do. They spread out intelligence. Los extraterrestres, los dioses, distribuyen la inteligencia. Es que el universo está lleno de inteligencia y sirven como redes de inteligencia. And we will do the same thing. In 20, 30 years, we will go to other planets again, and other primitive cultures will look at us as the gods. Y lo hacemos nosotros. Vamos a viajar a otros planetas y ellos van a mirar a nosotros como dioses. So this game goes through the whole universe. Es como un juego interplanetario. Universal. Eric, ha sido muy criticado por los científicos, te han dado mucha leña. ¿Qué piensa la ciencia ahora de todo esto? Cuando muchas de las teorías que tú lanzaste como si fueras un loco se están empezando a comprobar. I was always criticized, especially when it started by the scientific community. Me han siempre criticado la comunidad científica. And in the meantime, the critic has stopped. Y desde luego ha parado el criticismo. I just come from a congress, which was in the United States, in Pasadena. There were 24,000 in the audience. 24,000 people. Acabo de llegar de un congreso en Pasadena, en América, y donde habían 24,000 de personas. Yesterday, I was in a congress in Manchester, in England. There were 5,000 people. Y ayer estuve en Manchester con 5,000 personas. And among them are many, many scientists. The situation has changed. Y entre ellos habían muchos científicos. So we call it the spirit of time has changed. In English they use the word der Zeitgeist. The spirit of time has changed. Sí, entonces lo que ha cambiado es el espíritu del tiempo en que estamos. 5 minutitos para ir terminando. Cueva de los Tallos. ¿Qué me cuentas de la Cueva de los Tallos? Yes, of course I was in the Cueva de los Tallos. This is in Ecuador, but only in an entry. Only in the main entry. Solo estaba en la entrada. So they told me when I was there that these Cuevas de los Tallos are hundreds of kilometers long, and I have published it, but I'm not sure if it's true or not. Me han dicho que son cientos de kilómetros largos, pero no sé si está verdad o no. But what is sure, in the Cuevas de los Tallos, there is una verdadera biblioteca metálica. This is sure. Lo que estoy seguro es que hay una biblioteca verdadera metálica. ¿Viste eso? In one of my books, which is I think out in Spanish, called La Historia, History is Wrong. I think this is in Spain. Sí, there I explain the whole story about the Cueva de los Tallos. Explico toda la historia esta en mi libro La Historia Equivocada. ¿Viste las tablillas del Padre Crespi, esas tablillas metálicas que dicen que salieron de la Cueva de los Tallos? Padre Crespi has some objects from the metallic library, but only some of them. Padre Crespi tiene unos objetos de este
librería, pero solo unos. Solo dos, tres. Because the Indios made the Padre Crespi presents. They gave him these objects. Le han regalado los who gave him presents. The Indios, the local Indios, give to the Padre because the Padre helped them. Okay. Made them presents. Okay. Han regalado cosas para que haya ayudado a ellos. Yes. Dime, si tuvieras que decir un lugar en el mundo a una persona que no cree para que viera pruebas de estos dioses, ¿cuál sería? Egipto, México, Perú, ¿cuál sería el tuyo preferido? No, this whole thing has nothing to do with believe it. Eso no tiene nada que ver con creer. And at the end of every of my speech, I say to the people, what you just hear him, don't believe it. Al final de todas mis presentaciones digo a todos, no crean nada que digo. I say, I would turn myself in a tomb if some idiots come and make out sort of a religion or a sect out of my thinking. Que no quiero que nadie haga una religión de mis pensamientos. So it's not a question of believe it, it's a question of information. When you know it, then you know it. Sí, entonces no es una cuestión de creer, sino de información. Si lo conoces, ya está. So, and then now, in the meantime, I love discussions with skeptics and critics because they lose anyhow. Por lo tanto, me gustan mucho las discusiones con críticas, con las gentes que son escépticos, porque siempre pierden. Eres guerrero. Terminando, los dioses vinieron y prometieron regresar. ¿Cuándo? ¿Y dónde? They are already here. Están aquí ya. This planet is under observation. Este planeta está bajo de observación. Somebody is studying our religions, our political system, whatever we do, how we live, our weapons, could we be dangerous? Somebody is studying us. Nos están estudiando nuestras religiones, nuestro sistema, nuestras armas nucleares, por si acaso estemos un poco peligrosos. These observators up there, they could show up anytime, for example, on a big football stadium, anytime, but they don't do it. Podrían mostrarse en cualquier segundo en un estadio de fútbol, pero no lo hacen. Because they respect us. Porque tienen respeto para nosotros. They know if they would come, humanity would be completely shocked. Saben que si vendrían, que nos entraba en un choque. And especially the religions, they will say, these extraterrestrials must be the devil or evil, so we would fight against them. Y las religiones dirían que serían diablos y tenemos que luchar contra ellas. And they know that reaction. That's why they use at least one generation for soft preparation. Y ellos saben, y por eso utilizan una generación para una preparación gentil, suave. And we just live now. We are this generation. Y somos la generación esta. ¿Hay esperanza entonces para la humanidad? ¿Hay esperanzas para la humanidad? Is there hope for humanity? Definitely yes, because they will help us. They will not solve our problems. We have problems with the climate change. This is our problem. They will not come here and solve our problems. Sí, hay esperanza, pero tenemos que resolver nuestros problemas. No van a hacerlo para nosotros. But they will help us technologically. Pero nos vamos a ayudar tecnológicamente. We need spaceships, gigantic spaceships, so that we can continue the game to spread out intelligence in the universe. Necesitamos spaceships, no sé cómo se dice, vehículos para que podemos distribuir la inteligencia. You know, every intelligent being has a monster in his brain. This monster is called curiosity. Todos los seres humanos o inteligentes tienen un monstruo en su cerebro, y eso es la curiosidad. And you can do nothing against curiosity. Y eres indefensible contra la curiosidad. We always have questions.
Tenemos siempre preguntas. Just imagine, for example, our doctors in medicine, they would know everything about our brain. Y fíjense. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Ahí estaba Erich von Däniken, el padre de la astroarqueología en nuestro mundo, pero seguimos buscando pruebas, más testimonios de la presencia de estos dioses. Hola, soy Josep Guijarro y os mando un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y en especial a ti, Miguel. Verás, evidencias indiscutibles del fenómeno ovni, y de que esos ovnis sean extraterrestres, pues indiscutibles obviamente no las hay, pero si utilizamos nuestra mente y nuestra imaginación, que es una poderosa arma que también emplea la racionalidad, nos daremos cuenta de que hay suficientes indicios como para pensar que algo que desafía las leyes de la física no puede ser necesariamente una fabricación humana. Y cuando recientemente teníamos acceso a información privilegiada recogida por el gobierno de los Estados Unidos, en donde se describen maniobras de accesos a velocidades que superan el Mach, es decir, que superan la velocidad del sonido, que son capaces a esa velocidad de hacer giros y ascensiones de 90 metros, pues deberemos deducir necesariamente que no se trata de ingenios terrestres fabricados por el hombre. Y así lo concluye también este informe, que ha sido liberado a la opinión pública por un senador de Arizona, el senador Harry Reid, y que curiosamente emplea el término vehículo aéreo anómalo, es decir, VVA, y que en consecuencia significa que la Fuerza Aérea Norteamericana se ha deshecho ya de aquellos viejos ovnis, de los objetos voladores no identificados, término que también acuñaron ellos, en favor de este término que a mí me llama la atención, porque es un término que utilizó Hillary Clinton durante las anteriores presidenciales, y con la promesa de que iba a desclasificar la información sobre este fenómeno. Y esto me hace pensar que hay un poderoso lobby detrás de todas estas cosas que pueda ser el responsable de toda esta lluvia fina, de este goteo de informaciones ovnis que pueden estar encaminadas a dos perspectivas. Una, a generar en el imaginario un poderoso enemigo para que la industria armamentística, que hoy día está siendo tan cuestionada en base a los asesinatos que se producen tan a menudo en las escuelas y en realidad en todos los rincones de los Estados Unidos, y que vayan legislativamente a cortarle las alas a esa poderosa industria de las armas y necesiten un nuevo objetivo, que puede ser crear ese imaginario enemigo extraterrestre para justificar nuevos gastos en defensa. Y del otro, la segunda senda es la científica, y es que efectivamente hayan tenido la seguridad de que los extraterrestres están próximos a nosotros y quieran ir preparándonos mentalmente y también sociológicamente para lo que puede constituir una grave crisis tanto económica como social, habida cuenta de que si una civilización mucho más avanzada que la nuestra es capaz de llegar hasta nosotros, tendrán sistemas de fabricación, de puesta en marcha de una economía, de sistemas sociales que desafíen todo lo que hay aquí y por lo tanto rompan todas las estructuras sociales, religiosas, institucionales en las que nos hemos revestido de una falsa seguridad durante tantos y tantos siglos. Muchas
referencias al Día Internacional de la Mujer. La llamada a la donación en este con motivo del Día Internacional del Trabajo. Cada acontecimiento tiene su día. De la libertad de prensa. Y cada día se producen noticias en todo el mundo. Sierra Leona, en Estados Unidos, y en Portugal. Informativos de Radio Nacional de España. Seguimos hablando de trabajo. Nosotros te damos la información. Nos referimos en primer lugar. Tú le das sentido. Radio Nacional de España. Tras la visita de esa leyenda viva del misterio en exclusiva para nuestro programa, seguimos con más enigmas. Nos vamos hasta África. Allí nos vamos en busca de chamanes y de brujos con nuestro nuevo invitado que se acerca, Javier López Recio. Y no os perdáis la segunda hora con ese juego de la Ouija y ese viaje que nos vamos a hacer para no perdérselo. Disfrutar de este tema ahora. Nos vamos hasta África, un continente lleno de misterios. África nos espera y allí nuestro invitado nos guía a la búsqueda de chamanes. Experiencias en primera persona vividas por nuestro siguiente invitado. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje hasta África. Vamos a buscar la madre de las serpientes, pero para llegar a ese destino vamos a ir en principio hasta Oslo, en Noruega, a encontrarnos con nuestro invitado Javier López Recio. Buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, en Oslo. Compañero, estudiaste periodismo, luego estudiaste política y conflictos internacionales, investigación criminal, hablas inglés, francés, noruego, portugués, periodista de profesión, exiliado en este momento, escritor de vocación, y estás en Oslo. ¿Por qué estás allí? Pues por trabajo, por la crisis. Al final el currículum es una especie de puzzle, así que había que continuar trabajando y siguiendo para adelante, y al final la vida me ha traído hasta aquí. ¿Llevas mucho tiempo fuera? Llevo casi 10 años fuera de casa. Primero una experiencia en Bélgica y una pequeña parada en Madrid, y ahora mismo me encuentro en Oslo. Llevo 5 años fuera. Sí. Aquí. Has escrito, lo último que has escrito es un libro que se llama Los últimos días, del cual no vamos a hablar hoy, pero que tiene que ver con refugiados, ¿no? Tiene que ver con la situación de los refugiados y los emigrantes económicos y por la guerra en suelo europeo, sí. Ya. ¿Sigues escribiendo en una máquina? Sigo escribiendo en una máquina, eso es, en una Olivetti reparada por mi padre. Hispano Olivetti, no me digas. ¿Sí? Sí, sigo haciéndolo. Es la única forma que sale la magia. ¿Y luego cómo lo pasas al ordenador o cómo haces? Pues escribo en esa máquina y siempre después lo paso, lo tengo que pasar siempre al ordenador, pero es la única forma de conectar un poco con el yo interior. Qué curioso. Javier López Recio, nuestro invitado, oyente del Espacio en Blanco, ¿verdad? Eso es, durante mucho tiempo, la verdad. Sabe hacer magia, viajero, y hoy nos va a contar algunas historias, no de sus últimos días, que quizá hablemos en otro momento, sí sobre la madre de las serpientes. Nos vamos de viaje a Uganda. Antes de eso, Javier, tienes una hermana Tengo una hermana que es un poco bruja. Que es un poco bruja, sí. Sí. Dicen que es una niña índigo, es una niña de luz. Sí. Y bueno, y puede conectar con personas que han fallecido y hablar con gente, sobre todo que ha fallecido y que quieren hablar con los que están vivos todavía. ¿Qué y me también, dices? pues sí, hace desde que era pequeña, la verdad. ¿Dónde vive ella? Vive en Madrid. Tenemos 11 años de diferencia, pero de hace bastante tiempo, la verdad, que tiene ese tipo de talento o de don. Ya nos pondrás en contacto con ella, ¿vale? Queremos conocerla. Vale, sí, encantado. Vale. Tienes ese antecedente familiar de tu hermana, pero ¿tú crees en estas historias de brujos, chamanes, avistadores de futuros, sanadores? Creo que es una forma de ser más inquieto intelectualmente y abrir un poco más la conciencia. No es una cuestión de creer, es una cuestión de abrir un poco los ojos y sobre todo el corazón para ver que hay otras historias posibles también, no solamente la verdad que a uno le cuentan. Ya. Sin embargo, según leo aquí, la primera vez que escuchaste hablar sobre los chamanes en África fue con desprecio. La gente hablaba mal de ellos. La gente no ha perdido esa tradición, esas raíces en la tradición histórica.
Una vez que la religión vertebra un poco la forma de conciencia y de pensamiento más sesudo, al final lo que hacen es que cualquier tipo de magia o cualquier tipo de tradición histórica se pierda y lo vean con recelo, con desinterés. Entonces es algo que no es bien visto. Y es curioso porque se supone que todas las religiones y toda la magia del ideario colectivo parte de África, porque de ahí parte el ser humano. Ya. Y para hablar de ellos o para entender algo más de ellos, te fuiste a Uganda, a la isla de Zinga. ¿Dónde está? Pues está en el distrito de Wakiso. Es una de las 83 islas que poblan el lago Victoria. Tiene cerca de 10.000 habitantes y la verdad es que es un conglomerado de gentes bastante pobres, pero interesantes desde el punto de vista social. ¿Estabas allí de voluntario? Voluntariado, sí. Decidí tomarme un respiro del trabajo y fui allí para colaborar socialmente con un proyecto muy interesante a través de una escuela. O sea que eres un tipo comprometido. Quizá cuando uno viaja, cuanto más viajes más te comprometes con algunas realidades sociales. Cuanto más viajas, más abres la mente. Una vez me encontré a un señor también de la isla, me preguntó, no te voy a hacer muchas preguntas en la vida, pero me interesaría hacerte una, y es, ¿cuánto has viajado en este año? Solo dime eso. Porque con esa base me vas a decir cuánta gente has podido conocer y abrir la mente. Y tenía razón el hombre. Qué curioso. Cuanto más viajas interiormente. Es un poco el sentido, supongo, uno de los sentidos de la vida. Pues ahí en esa isla, en ese viaje, de repente te hablan de la madre de las serpientes. ¿Qué es esto? ¿Quién era o qué era? Es una situación un poco extraña, porque me hablaron con desprecio, como te digo, de esta señora y quería conocerla, quería conocer otros curanderos o avistadores de poder o algún tipo de estar en contacto con ellos. Y entonces en el poblado de Luasi, no muy lejos del poblado de Buganga donde me encontraba, pues apenas media hora caminando había una mujer que decía que podía conectar con las serpientes y tenía un par de ellas. ¿La llamaban la madre de las serpientes por eso? Y la llamaban la madre de las serpientes y decía que podía hablar con ellas cuando estaba en ligero trance o cuando alguien hacía una ofrenda y podía comunicarse con ellos. ¿Cómo era esa señora? ¿Era mayor? Se llama Naomé, según veo aquí. Naomé. Es una señora mayor, aproximadamente, no la pregunté la edad, pero podría calcular que entre 35 y 42 años aproximadamente. No hablaba inglés, era difícil la comunicación, pero algunos locales me hicieron de traductores. ¿Vivía en alguna cabaña? Vivía en una pequeña cabaña, sí, como una payoza estilo gallego, sí. Muy bajita de lo que viene siendo la base, pero con toda la techumbre que caía casi hasta la ventana, la puerta muy pequeña por donde se entraba casi agachando la cabeza. En medio de un claro del bosque donde había la mayor parte estaban algunas partes de otras casas estaban quemadas y me señaló las cuevas donde se encontraban las serpientes. ¿Tenía dos y les tenía puesto nombre? En el caso de África no sé cómo funciona en realidad en todos los países, pero por ejemplo en Uganda y algunos países de alrededor de Uganda, cuando alguien tiene por ejemplo gemelos, se les ponen nombres cuando nacen gemelos. Entonces en el caso de las serpientes eran Salongo y Nalongo, y al principio lo que empezó siendo como una broma o como alguien me lo contaba con un ligero chiste, me interesó más el tema y por eso me acerqué allí. Y es cierto, la mujer me corroboró aquella historia. ¿Te dejó verlas? ¿Acabaste viéndolas? ¿Te enseñó las cuevas donde vivían? ¿Cada uno vivía en una cueva? Cuéntanos. Eso es. Nos enseñó las cuevas donde vivían y vivían separadas apenas 100 metros una de la otra. Vivían cubiertas un poco por la maleza. Uganda es bastante verde, no es como Congo, pero hay que imaginarse un poco que está lleno de arbustos y también vegetación espesa. En la primera era donde vivía Nalongo. En principio no me atreví mucho a entrar y la mujer me dijo que jamás aparecerían si no era ofreciéndole algo, por ejemplo, a las serpientes y pasando varios días y varias noches allí hasta que se supone que la serpiente aparecería con mitad cuerpo de serpiente y mitad cuerpo de persona. Sí, la mitad humana y la mitad reptil. Eso era lo que ella contaba y las experiencias que había tenido con ellas y cómo se comunicaba con ellas. En principio, según gentes locales, era la forma que ella tenía de comunicarse con las serpientes. Y en una cueva adyacente a apenas 100 metros se encontraba la otra. Ella tenía unas pequeñas vasijas de barro donde decía que las serpientes iban por la noche a beber agua. Esas vasijas de barro estaban talladas como troqueladas
la forma de las serpientes, y donde tenía esas vasijas precisamente se veían algunas especies de huesos, de monedas y otra serie de elementos que habían sido utilizados como para hacer un ritual. Qué curioso. Lo que contabas antes de que alrededor estaba quemado, ¿por qué fue esas otras cabañas que se habían quemado? Ella me contó que había un señor que pertenecía a ese poblado cercano que había puesto, digamos, en peligro los dioses y bueno, había traído una serie de mujeres allí y había utilizado el alcohol de mala manera y los dioses quemaron aquello. La verdad es que era una situación bastante extraña porque alrededor no había ningún hecho de quemadura en ninguna parte de la vegetación. Sin embargo, ahí concretamente, por ejemplo, estaba literalmente arrasado por llamas y había unas especies como de espadas o de lanzas mirando hacia arriba y le pregunté que para qué eran. Ella me lo enseñó amablemente, me dijo que era simplemente una ofrenda hacia los dioses. Y bueno, era una señora bastante amable y bastante inquieta de mirada y con la mirada bastante profunda. Pero mucha gente que me hacía de traductor tenía ciertos reparos o miedos y algunos locales que se acercaban era porque vendían fruta o le vendían alguna comida para hacer intercambios, lógicamente, porque ya tenía que vivir, pero tenían cierto miedo hacia ella. Javier, ¿cuánto tiempo estuviste allí con ella? Y segunda pregunta, ¿llegaste a ver a las serpientes? No, estuve con ella cerca de 30 minutos, 35 minutos o 40 y me dijo que volviese, que encantada. Que si quería hacerlo o beber a las serpientes tenía que llevar una botella de alcohol y varias cosas que ella me diría y podríamos hacer un ritual. Sin embargo, por tiempo y por una serie de circunstancias no me acerqué nuevamente. Quería volver a saludarla y hablar con ella porque en toda la isla de Zinga y sobre todo alrededores, en otras islas se siguen habitando este tipo de cosas profundas de la tradición histórica, de la tradición mágica. Y así fue, también tuve otras experiencias en otros 2 lugares. Cuéntanos, ¿seguiste caminando por esa isla y en otro poblado qué te pasó? En otro poblado estuvimos visitando con una especie de motos que se llevan allí porque es la única forma de desplazarse rápido. Y había una especie de promontorio de unas rocas donde se hacían, por ejemplo, pequeños rituales a los recién nacidos. Y era simplemente para darles las bienvenidas a aquellos que iban a nacer o que ya habían nacido. Sin embargo, no nos dejaron entrar. Veíamos gente desfilando con ropas tradicionales coloridas, magníficas, bellas, pero no nos dejaron entrar. Las mujeres estaban terminantemente prohibidas y los hombres tenían más reparo, incluso casi consigo entrar, pero finalmente no me dejaron entrar. Y bueno, fue una pena porque la verdad es que decían que era algo único de ver, pero África para ese tipo de cosas y sobre todo concretamente para la tradición mágica, la gente lo guarda y lo respeta con recelo. ¿Tuviste otros encuentros con los líderes de la tradición mágica? Leo aquí que un hombre te cogió la mano y te enseñó unas piedras. Sí, bueno, el trabajo que realizaba en la isla a veces era estresante desde el punto de vista intelectual porque tenía que escribir sobre las historias que íbamos haciendo. Y una de esas veces en las que estaba un poco ofuscado, no encontraba las palabras, salí del recinto y me cogió, la verdad es que fue bastante impresionante porque me cogió un hombre de la mano con la mirada bastante perdida y me dijo que él me iba a ayudar, que yo no le conocía de nada. Normalmente andaba por las tardes por el camino para dar una vuelta, simplemente para relajar la mente. Ya, espera, ¿apareció de repente ese hombre o vivía en la Apareció de repente y me cogió la mano y me enseñó un par de piedras, y me enseñó una piedra blanca y una piedra negra. Y bueno, me asusté un poco porque de la otra mano sacó cuando me soltó a mí, sacó una especie de cuerno sacado de un animal, que no me especificó de cuál porque hablaba inglés bastante mal. Y bueno, me dijo que era para hacer un ritual, pero que algunos líderes locales de otras poblaciones querían matar a él, le querían matar a él y a su mujer y a uno de sus hijos pequeños. Y su mujer apareció en ese momento de repente. Y me dijo que confiara en él, que le diera el teléfono y que acudiera a él si quería. No sé por qué y por qué razón, pero a veces las casualidades, como dicen, no existen, y la verdad es que fue bastante impactante recibir ese tipo de experiencia cercana con una persona así. ¿Que era un brujo, un chamán, un hombre? Él decía que era una persona que ayudaba también a hacer determinados rituales, según el inglés que él podría hablar y que se podría expresar, porque hablaba el ugandés, que es el idioma local. Él decía que era una especie de brujo, sí. Javier, conclusión de tu contacto, aunque se haya sido tímido,
con este mundo de la brujería o de la magia en África? ¿Sigue estando vivo? ¿Existe? ¿Hay gente con poderes desde tu punto de vista? Yo creo que sigue estando vivo y que hay algo inexplicablemente inexplicable. Si uno pregunta, indaga un poco, cuando hay miedo puede haber parte de razón y parte de no razón, pero desde luego que sigue estando bastante presente. África es el origen de muchas cosas, es el origen del ser humano, de las sonrisas, del perdón, del amor, y de la tradición mágica no escapa a eso, no puede escapar, y está bastante presente, es lógico, está allí, y no tienes que indagar mucho para saber que produce determinado recelo, pero que eso al mismo tiempo convive con la religión que se ha impuesto, que en este caso la mayoritaria es la cristiana, pero sigue estando presente, evidentemente, a flor de piel, sigue estando allí. Javier López Recio vino a nuestro programa para contarnos algunas de sus aventuras en África, con la madre de las serpientes. Lo que sí te digo, Javier, es que escribes divinamente en esa máquina de escribir Olivetti, que escribes como Los Ángeles. Si hablaremos algún día de ese último libro, Los Últimos Días. Si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo, leer ese libro de los refugiados, de ese viaje que hiciste a Tesalónica en Grecia, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Dónde puede conectar contigo? Puede escribirme a través por ejemplo, del blog Not Only Journalism, es de WordPress, está traducido a español e inglés, porque tengo muchos compañeros que me han preguntado precisamente por las historias en español y en inglés, entonces intento traducirlas para que ellos tengan acceso. Not Only Journalism. Not Only Journalism. Sí. No solamente periodismo, traducido al inglés, y ahí me pueden escribir y yo les mando el libro sin problemas. O en Instagram, Recio Sendoa, y si me ponen en contacto conmigo, yo puedo mandarles el libro sin problema. Javier, ha sido un placer que sigas escuchando El Espacio en Blanco allá donde estés, y que ojalá se den pronto cuenta de la gran cantidad de gente interesante que tenemos fuera de nuestro país, para que regreséis pronto aquí a que os ofrezcan lo que os merecéis. Ojalá, el placer es mío y ha sido un verdadero placer. Sí. Ven para nosotros. Fuerte abrazo para ti, te deseo lo mejor. Vale. Hasta pronto. Hasta pronto.